Hola amigos, ¿cómo les va? Estamos en nuestro canal Solar Energy, mi nombre es Sebastián y esta vez quiero hablarles sobre unos comentarios que recibí en el canal sobre esta heladera Whirlpool Inverter. Acá está el modelo. Y uno de los comentarios más recurrentes es el ruido. ¿Hace ruido? Bueno, en estos momentos está funcionando la heladera. Yo voy a callarme unos segunditos. Voy a tratar de poner el celular lo más cerca posible para que ustedes puedan apreciar si tiene realmente ruido o no. Respecto a lo que es, como ustedes han podido apreciar, y yo humildemente he podido demostrárselos, poniendo el celular en el que grabo muy cerca de la nevera, poniendo la cámara ahí cerquita y poniendo el micrófono ahí cerquita para que ustedes puedan escuchar. Es un sonido que para mí, particularmente en mi impresión, no es un sonido molesto. Si bien se escucha, no es algo agresivo, no es algo taladrante. Pero depende mucho del lugar donde vamos a poner esta nevera, es el sonido que vamos a obtener. Si estamos en un departamento pequeño, es muy posible que tengamos una molestia con el ruido que hace. ¿Por qué? Porque si tenemos una cocina, por ejemplo, que está abierta, comunicada, digamos, hacia el living y después tenemos la habitación cerca, es muy posible que tengamos ese sonido, porque estos motores inverter lo que tienen a veces es que tardan un poquito más de tiempo encendidos porque regulan las revoluciones por minuto. Entonces, lo que a veces pasa, ¿sí?, es que es más lento, digamos, el proceso, gasta menos luz obviamente porque va a menos revoluciones, pero es un sistema que funciona así. Entonces tengamos en cuenta esto. Yo les digo que mucha gente dice y comenta que es ruidosa, para mí no lo es, pero como digo, puede llegar a haber distintas diferencias en distintos ámbitos y ambientes. Dicho esto, vamos a la otra parte, que es otra de las preguntas que hace la gente, o por lo menos las apreciaciones que hago yo de lo que me pareció en estos meses de uso. Es una heladera que sinceramente conserva muy bien las verduras. Me parece que poniendo esta configuración que acá les voy a mostrar, que es el freezer una rayita más arriba que el mínimo y la nevera poniéndola al mínimo. Acá en Argentina estamos en invierno, hemisferio sur, entonces la temperatura que manejamos son estas y a mí me parece que se conservan los menos 18 grados del freezer y los 5 positivos de la nevera. La verdura se conserva más, yo calculo que es porque circula aire que produce que los gases que emanan las frutas y las verduras se puedan disipar, y tiene una serie de filtros también que producen que, digamos, este proceso sea de oxidación de la fruta y de la verdura sea mucho más lento. Por ende, creo que también la temperatura y esta reacción en la ventilación hace que la verdura se conserve más, y dicho por otras personas también, coincidimos en lo mismo. Una de las cuestiones que mucha gente se planteaba también es la estética. Dice, parece de hojalata. No, yo creo que tiene buenos materiales, ¿eh? Esto es un acero inoxidable, bastante estético. Yo lo veo sinceramente bastante estético. No veo algo desfavorable en eso. Me parece una linda nevera, tiene un lindo aspecto. Lo que sí, que acá les voy a mostrar algo que me parece que es súper importante, es el tema de la fábrica de hielo, y que me parece que es una cosa malísima hecha. Acá vamos a sentir dentro del freezer cómo está soplando los ventiladores, sientan ustedes, pero eso no se siente afuera. Es un proceso muy, pero muy despacito que lo hace.
La fábrica de hielo tiene un problema. Esto tiene un cartucho que se carga con el agua, pero después acá tenemos una bandeja donde sacamos el hielo. Pero el problema es que cuando uno hace la carga, sí o sí tiene que estar totalmente descargada la cubetera, porque si llegase a haber algunos hielos, ocupan lugar, por ende el agua, como el cartucho está, digamos, calculado para llenarla toda, empieza a caer acá en el depósito. Y se hace una escarcha que después los hielos quedan todos pegados. El botón, esto es el botón para sacar el hielo, es costoso para que dé vuelta porque está lleno de hielo. Hay que hacerlo con cuidado por miedo a romperlo. Me parece que es una cosa que Whirlpool debería verlo, porque no me parece algo fácil de hacer, sacar hielo, que sería una estupidez. Y me parece que deberían mejorar eso para poder en otros modelos solucionarlo. ¿Alguna otra forma? Me parece que no da eso. Más allá, imagínense que esta es no frost, o sea que no hace hielo, no hace escarcha a los costados. Si esto se escarchara todo, olvídense de sacar la cubetera, porque no, sinceramente no sale ni tirándole agua caliente. Es una cosa de locos. Otra de las cosas que la gente decía era que cuando abría la puerta tenía un problema de que queda dura, y en algunos casos pasa que queda como muy dura. Yo diría que sí, realmente tiene como una especie de burlete que supuestamente está hecho para que no se escape el frío y obviamente no pierda temperatura, pero para algunas personas de contextura física un poco más chicas, puede ser un niño, una mujer o quien pueda tomarlo, la manija se pone como dura y hay que hacer un poquito de esfuerzo para abrirlo. Es un punto negativo que me parece que debería ser un poco más simple la apertura de la puerta. Y después, el tema de las bandejas del freezer, me parece que son con poco espacio. Podrían haber optimizado mejor las bandejas para que entrara más capacidad. Si bien es, acá lo dice perfectamente la etiqueta, son 135 litros en el freezer y 308 litros en la nevera. Me parece que estaría bueno realmente haber optimizado mejor las bandejas para tener más capacidad. Otra cosa, sinceramente, la verdad, que les podía llegar a decir, que cuando recién íbamos llenando de algunas cosas, puse unas milanesas en el freezer y sentí que cuando abrí la heladera, cuando estaba vacía, ¿no? Sentí como que el olor a milanesa se había pasado del freezer a la heladera, a la nevera, a la parte de arriba. Esto no me gustó mucho, pero bueno, después cuando empezamos a llenarle con otras cosas, se ve que uno, digamos, ya pierde el olfato y bueno, se empiezan a mezclar otros olores y ya no sentí lo mismo. Pero tuve esa sensación como de que tenía ese pequeño olor que como si se hubiera impregnado. Yo creo que estas son las primeras impresiones. A mí, sinceramente, si me preguntan si se las aconsejo, yo creo que sí, que ampliamente se las aconsejo. Me parece una nevera muy, pero muy bien construida. Esta es de origen brasilero. Yo la compré en la tienda oficial de Whirlpool, que se los aconsejo también porque tienen una muy buena respuesta y transporte, más considerando que algunas casas de electrodomésticos tienen algún problemita en estos momentos y bueno, realmente es todo un tema, el tema de los envíos y demás, así que para no arriesgarse yo iría a lo seguro, pero en Argentina estoy hablando, ¿no? Pero sinceramente me parece una muy buena propuesta digamos, en la capacidad de estos casi 400 y pico de litros que tiene esta nevera. Así que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, yo con gusto se los puedo responder, digamos, simplemente de lo que yo he podido experimentar. Y obviamente no soy un experto en este tipo de electrodomésticos, simplemente me gusta decir las experiencias y me gusta decir las cosas malas y las cosas buenas de cada producto para que ustedes puedan tener una mínima idea de que si lo van a comprar o no. Yo se los aconsejo ampliamente, como les digo, por lo estética, que es muy bonita. Tiene el freezer abajo, que también eso es muy buscado. Tiene un sonido que para mí no es un sonido fuerte y que pueda llegar a tener algún tipo de complicación. Así que para mí puede llegar a ser una muy buena opción
para tu cocina esta heladera Whirlpool. Vuelvo a mostrar el modelo acá. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video.